El número 106 de nuestra revista Análisis Político es un número especial sobre el tema ciberespacio, redes sociales y política. En esta edición se publica una selección de artículos sobre las redes sociales y la política con un enfoque latinoamericano, como es el caso del artículo Redes sociales y participación política en las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia. Hoy saludamos a su autora, Catalina Restrepo, magíster en Marketing Digital y Gobernanza, docente universitaria e investigadora del Centro de Investigación en Comunicación Política de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externada de Colombia. Catalina, bienvenida a este espacio. Mariana, muchas gracias por la valiosa invitación. Bueno, tú mencionas que, y aquí me permito citarte, el artículo estudia cómo los ciudadanos utilizaron las redes sociales para opinar de política e informarse sobre los candidatos, los partidos y los temas políticos relevantes en el marco de la campaña electoral de 2022. Y quiero que comencemos esta breve conversación por ahí. ¿Qué nos puedes comentar sobre la participación política y las redes sociales y sobre estos filtros burbujas? Para arrancar, hay que decir que en el ciberespacio vivimos dos comunidades enormes, una que somos los nativos digitales y otra que son los migrantes digitales, los que no nacieron utilizando tecnología digital y empezaron a consumir este tipo de dispositivos, a utilizarlos y a consumir información a través de ellos. Hay que decir que Colombia sigue siendo un país con problemas de conectividad, hay lugares en los cuales pues no entra internet, pero digamos esta encuesta es una encuesta que hace el Centro de Investigación en Comunicación Política, la hacemos hace muchos años, desde 2006, la hicimos en 2006, en 2008, en 2010, 2012, en 2014, 16, 18, 21 y 22. Esta es una investigación que la hacemos precisamente para medir la cultura política, para medir también los hábitos de consumo informativo y cómo los ciudadanos colombianos están utilizando esas redes sociales para informarse, para votar, para participar en manifestaciones, pero también para contar un poco su postura ideológica y su postura política. Y esto tiene mucho que ver con el tema de los filtros burbuja, porque por allá en 2017 el ciberactivista estadounidense Leigh Pariser es el que descubre que todas y todos no tenemos una sola versión de Internet. Es decir, que cuando yo entro a Internet, tú entras a Internet, a todos nos van a salir cosas diferentes. ¿Por qué? Puede que yo sea un poco más de tendencia progresista, puede que María sea un poquito más de tendencia hacia contenidos de ultraderecha o de derecha. Y entonces lo que pasa es que cada vez que nosotros entramos a Internet, vamos reforzando esos sesgos y enseñamos al algoritmo qué es lo que nos gusta y nos va a dar más de lo que nos gusta, de lo que sea que nos guste. Entonces, siempre que estamos en esa plataforma, estamos en nuestra zona de confort porque lo que hacemos es interactuar con personas que piensan similar a nosotros, que son como nosotros. Entonces, cuando encontramos que alguien piensa diferente a mí, yo digo, pero esta persona tiene que estar mal porque todo mi círculo social piensa como yo. Mis amigos, mis redes, yo entro a Facebook y todos piensan como yo. Entro a Twitter y todos piensan como yo. Mis cadenas de WhatsApp, mis grupos, todos estamos de acuerdo con este o este otro político, con esta o esta otra postura. Incluso cuando hay conflictos, ¿no? En redes sociales todo el mundo es experto, entonces empezamos también a tomar posturas dependiendo de nuestro algoritmo. Básicamente vivimos en filtros burbuja. Ni siquiera en redes sociales podemos escapar de ellos, que es donde más están. Entonces el mismo algoritmo lo que hace es esconder o ocultar aquellos comentarios que son diferentes a nuestra postura y lo que hace es que nosotros nos sintamos pues mucho más tranquilos consumiendo la información a la que estamos acostumbrados. Hay que decir ahí también que infortunadamente, pues no solamente pasa en Colombia, sino en el resto del mundo. Los jóvenes utilizan mucho más los dispositivos tecnológicos que hace unos años, y esto es más llamado como el síndrome del chupete digital, y es que muchos padres, incluso desde tempranas edades, les entregan dispositivos tecnológicos a los hijos para que se entretengan, los dejen trabajar, y ellos empiezan a consumir por allí mucha información, incluyendo también temas de política. Entonces, aquí ya volviendo, digamos, a los datos, vemos que el consumo de redes sociales en el marco de las elecciones presidenciales tiene mucho que ver con los factores demográficos, especialmente con el género y con el rango etario. Es claro que los jóvenes utilizan mucho más redes sociales como Instagram o TikTok, pero el adulto mayor o la persona mayor utiliza mucho más Facebook, por ejemplo, y WhatsApp. Y ahí viene otra problemática, y es que muchas veces, incluso en las redes sociales te preguntan, ¿estás seguro que quieres compartirlo? ¿No te gustaría de pronto leerlo primero? Y eso pasa porque la gente todo el tiempo está en piloto automático y lo que hace es retuitear, compartir información, pero no se detiene a leer lo que está compartiendo. Y muchas veces esto que se comparte a través, por ejemplo, de cadenas de WhatsApp,
genera desinformación, noticias falsas, discursos de odio y mayor polarización política. Entonces sí, digamos que las redes sí generan una mayor polarización política. En Colombia la red social, en el marco, digamos, de las elecciones presidenciales pasadas más utilizada fue Facebook. El 50% de los colombianos, podríamos decir que la mitad de los colombianos utiliza activamente Facebook para temas políticos, WhatsApp con un 29%, Twitter con un 11%. Ahí en Twitter hay que parar un segundito porque Twitter es una red social diferente. Ahora con la compra de Elon Musk pues se convirtió en otra cosa, pero realmente siempre fue una red social mucho más de élite, mucho más de nicho. Ahí no están todas y todos. Y hay que decir que Twitter, digamos, tiene una particularidad. Digamos, Bauman, cuando le entrevistaban y le preguntaban por Twitter, Bauman decía, es que antes para que uno pudiera participar en esa esfera pública, tenía que estar bien visto ante los medios de comunicación, para que le pusieran un micrófono, una cámara, lo entrevistaran y pudiera participar en esa esfera pública. Hoy no. Hoy, gracias a las redes sociales, especialmente a Twitter, todas y todos podemos estar en esa esfera pública digital. Entonces, bueno, después de Twitter viene Instagram con un 8%, mayoritariamente jóvenes, y luego viene TikTok con un 2%. Entonces, una como de las principales conclusiones en ese tema es que las redes sociales, independientemente del género y del rango etario en Colombia y en el mundo, sirven para democratizar la política, pero también para generar polarización, ¿no? También para reafirmar esos sesgos que todas y todos tenemos cuando consumimos información. Muchas veces tendemos a pensar que nosotros no compartimos noticias falsas, pero que nosotros no vamos a creer en noticias falsas. En los demás sí, pero que nosotros no. Entonces, ahí es clave y poder consumir información, pero con contenido crítico, ¿no? Hacerlo de una forma crítica, no caer en bulos, en noticias falsas, en desinformación, en discursos de odio. Y eso tiene que ver con formación, ¿no? Si nosotros empezamos a pensar cómo utilizar estratégicamente las redes sociales, cómo consumir contenidos de forma crítica, cómo empezar a romper, por ejemplo, el filtro burbuja. Una de las recomendaciones más importantes para empezarlo a romper es seguir cuentas que normalmente no sigamos, que nos incomoden, que no nos gusten, que sean de la otra corriente ideológica política que no nos gusta. Si empezamos a romper un poquito ese filtro, vamos a consumir un poquitico más de la información que está. Seguramente no toda, ¿no? Y ahora incluso con Twitter, que solamente podemos consumir 600 tweets, los que no tenemos Twitter Blue, pues más complejo aún. Por favor, háblanos ahora sobre la metodología empleada en esta investigación. Esta es una metodología que se emplea siempre, digamos, es una metodología que la hacemos de la mano con la registraduría. En este caso fue de la mano con la registraduría y en apoyo con la Universidad de Wisconsin-Madison. Ellos también apoyan con presupuesto y también con la firma de proyectos. Es una firma que viene trabajando con nosotros hace muchos años y es una firma que ha sido muy juiciosa, digamos, ayudándonos a organizar la información. Es una información muy grande porque de hecho este año hicimos un acuerdo con la registraduría y era crear un libro que se llama El perfil del votante colombiano, que tiene toda esta información, pero mucho más amplia. Digamos, yo solamente para el paper escogí el tema de las redes sociales, pero tiene mucha más información, como el descontento en términos generales con la administración pública, bueno, con muchas otras cosas, y tiene un capítulo especial también de noticias falsas. Entonces, bueno, esta encuesta la hicimos a 1,159 personas entrevistadas. Esto fue del 5 de julio al 3 de agosto. Fue un muestreo aleatorio simple, estratificado. Se hizo después de las elecciones. La primera vuelta la tuvimos el 29 de mayo y la segunda vuelta el 19 de junio. Y lo que hicimos fue básicamente preguntar, empezando por el uso de Internet, que es lo que siempre hacemos, es decir, es la misma estructura de la encuesta todos los años. Le hemos agregado algunas cosas, entre esos temas de noticias falsas y temas de uso de nuevas redes sociales como TikTok, que después de 2016 en América Latina se volvió un boom. Entonces, hemos modificado, digamos, esas partes de la encuesta. Hemos preguntado sobre todo reiteradamente durante todos estos años y hemos podido ver la evolución del uso de Internet, del uso de redes sociales, pero especialmente del uso de la telefonía móvil y del uso de los smartphones para consumir información política. En la actualidad, el 96% de los colombianos en Colombia utilizan celular y el 50% de ellos tiene plan de datos para consultar información y participar. Entonces, ahí es importante ver cómo, claro, las elecciones no las ganan las redes sociales, pero se ayudan mucho a sensibilizar, a compartir información, todo tipo de información. No solo lo utiliza el político que está creando su campaña política, que está enviando sus mensajes, sino que también lo utiliza, por ejemplo, la registraduría para enseñarle a votar al ciudadano,
Es decir, hay que ver cómo las redes sociales nos ayudan a acercar a ese ciudadano que está alejado de la política, que ya no le gusta, que se ha sentido traicionado y maltratado tantas veces por los políticos tradicionales de toda la vida, que ya no cree en la política, que no cree en las instituciones. Pues muchos de esos jóvenes y algunos de los mayores también se acercan de nuevo a las elecciones, a la contienda política, a la arena política, gracias a las redes sociales. Y quiero que cerremos esta conversación con una pregunta sobre los principales hallazgos que se identifican en esta investigación y que se encuentran albergados en el artículo. Hay varios. Digamos que para iniciar es importante hablar de la frecuencia con la que se utilizan las redes sociales. La frecuencia más alta de todas las redes sociales es Facebook, especialmente en el rango etario de los 69 años en adelante. La utilizan muchísimo, muchísimo. También está Instagram por el lado de los jóvenes. Otro de los hallazgos como más relevantes es acerca de cómo el 57,7% respondió, en este caso que en la campaña recibió información a través de los dispositivos móviles que representaban a un partido político en específico. Entonces, ahí volvemos al tema de los filtros burbuja y de cómo la gente, claro, se da cuenta que sus filtros lo que hacen es reforzar sus propios sesgos, pero eso es lo que les genera una mayor zona de confort y lo que hace que ellos reafirmen sus posturas políticas, incluso las compartan, muchas veces sabiendo que la información tal vez no sea la correcta. También hay que decir que las redes sociales se prestan para manipular la información. Hoy en día, incluso hablando de términos de inteligencia artificial y demás, podemos ver cómo se pueden manipular imágenes de forma muy sencilla, incluso discursos, textos, cómo se crean cuentas falsas, cómo se manejan bots. Y bueno, este tipo de desinformación pues hace que el adulto mayor, por lo menos, lo integre como un discurso real. Claro, porque digamos el adulto mayor que no está tan digitalizado, que no es un nativo digital, que no es un millennial, que no es un centennial, viene de leer en papel y de entender que lo que está en un papel es lo que es, ¿no? Entonces, lo que le envían es lo que es. Entonces, muchas veces ellos comparten la información, no necesariamente con la intención de generar desinformación, sino al contrario, con la mejor de las intenciones, creyendo que lo que comparten es información que es verídica. En Colombia, por ejemplo, uno de los portales más leídos es Actualidad Panamericana, que es un portal de noticias falsas. Entonces, pues muchos adultos mayores lo que hacen es compartir esa información, que además es tan particular sus titulares, pero pues digamos, juegan con el realismo mágico macondiano de nuestra tierra. Entonces, esos son como algunos de los principales hallazgos y bueno, básicamente decir que el uso de las redes sociales para la expresión social y política aumenta cada vez más, es más frecuente, especialmente en el rango etario de 29 a 38 años de edad. Entonces, así como para concluir, las redes sociales, son una herramienta poderosa de comunicación política. Esto lo sabemos desde la campaña de Yes We Can de Barack Obama. Número 2, la polarización política, sí, digamos, crece debido al filtro burbuja. Y número 3, es importante entender que cuando consumimos contenidos digitales hay que hacerlo desde un punto de vista crítico. Catalina, pues muchas gracias por este espacio, muchas gracias por tu tiempo y bueno, felicitaciones por el artículo. Recibe un saludo.